Drenajes. Este tema es muy importante que lo tengan muy en cuenta, también porque en el internado van a manejar mucho este tipo de drenajes. Vamos a saber qué significa, qué es, cuándo se lo utiliza, cómo se lo debe curar, cómo se lo tiene que fijar, qué cuidados hay que tener con él y cuándo se lo debe retirar y cómo. Y eso lo hacen ustedes en el internado. Entonces, es uno de los temas importantes de esta materia. Drenaje también se conoce con el nombre de avenamiento. El drenaje quirúrgico consiste en colocar en una herida, en la cavidad abdominal, dentro de una víscera, un artefacto, un tubo, una goma que sirve para evacuar las colecciones líquidas o gaseosas que hay. Drenaje o avenamiento puede practicarse para evacuar pus o líquidos infectados, secreciones serohemáticas, o sea, secreciones combinadas entre serosa y hemática, o linfáticas provenientes de la superficie disecada de un lugar donde se sacó una vesícula, por ejemplo, donde se drenó un absceso. Exudados no sépticos que se forman en las cavidades cerradas, naturales, como son la pleura, la cavidad peritoneal, o secreciones anormales en vísceras huecas, por ejemplo, colédoco, intestino, cuando se realiza una cirugía con exploración de la vía biliar para retirar cálculos del conducto colédoco. Entonces se deja un drenaje, una sonda en T se llama, o tubo de Kerr, para drenar la secreción biliar o la secreción biliopurulenta que existe en ese conducto. Y esto se llama colangitis. La colangitis es una infección de la vía biliar, es como decir, es un absceso de la vía biliar que puede llevar a la muerte al paciente. Se puede drenar aire penetrado desde el exterior o gases formados en el mismo órgano, por ejemplo, los drenajes de la cavidad pleural, cuando hay un trauma penetrante por arma blanca o por proyectil de arma de fuego que lesiona la pleura, se forma líquido o mejor dicho gases en ese espacio y se llama neumotórax. Y este neumotórax, si no es drenado, también puede matar al paciente. Más claramente lo van a llevar cuando ustedes lleven la materia de neumología y en quinto cuando se hable de trauma de tórax. También se deja drenaje cuando se hace una resección de intestino y se lo anastomosa, o sea, se lo une al mismo tiempo. Siempre existe el riesgo de que un punto de esa anastomosis, de esa unión, se suelte y drene contenido intestinal. Entonces, el drenaje es un centinela que tenemos los cirujanos para saber que la cirugía va evolucionando bien o mal. Posibilidades de acumulación de secreciones en grandes decolamientos. Cuando uno retira, por ejemplo, un colon completamente en los pacientes con megacolon, existe siempre el riesgo de que se acumule secreción hemática por hemorragias capilares o llamadas también hemorragia en napa, como hemos visto en la anterior clase. Entonces se deja drenaje para que esa secreción salga al exterior. O después de traumas cuando el desbridamiento fuera incompleto, en atriciones de masas musculares, donde uno hace la resección del tejido desvitalizado, pero queda cierta parte. Y ese tejido desvitalizado que queda se va a infectar y va a formar colecciones purulentas. Entonces, por ahí, por el drenaje, no va a salir. Clasificación de los drenajes.
¿Cómo los clasificamos? Por su finalidad, por ejemplo, los drenajes son profilácticos o son drenaje curativo. Por su mecanismo de acción, drenaje simple o espontáneo, drenaje combinado por compresión y drenaje aspirativo. Por su extensión, los drenajes son selectivos o drenaje amplios. Por su número, drenaje único o drenaje múltiple, dependiendo del tipo de cirugía que se realice. Por el material empleado, drenaje simple de un solo material o drenaje mixto, dos o más materiales en su composición. Lo vamos explicando cada uno de estos más adelantito. Y por la zona drenada, drenaje de receso producido por la operación o drenaje de cavidades naturales. Por su finalidad, el drenaje profiláctico se coloca para evitar que se formen secreciones dentro de esa cavidad que ha sido ya previamente drenada. ¿Por qué o para qué? Para prevenir la formación de serohematomas o cuando la hemostasia no satisface. Las causas para esto, causas generales, los pacientes con discrasia sanguínea, con alteraciones en los sistemas de coagulación. Por eso que antes de una cirugía siempre se tiene que pedir coagulograma. Y un coagulograma, ustedes saben por fisiología, que consta de tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiempo de protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina. Ese es un coagulograma que se tiene que pedir siempre antes de efectuar una cirugía. O en pacientes operados por afecciones vasculares que reciban anticoagulantes. ¿En quiénes? Los pacientes que tienen prótesis vasculares, prótesis valvulares. Entonces, esos pacientes que reciben permanentemente anticoagulantes y por algún motivo requieren una cirugía de urgencia, entonces hay que dejar un drenaje para ver si sangran o no. O cuando se supone que la zona operatoria está infectada. Yo voy a operar, por ejemplo, un apéndice que está abscedado, o sea, que un absceso apendicular. Retiro el apéndice que generalmente está necrosado. Entonces, esa zona donde se formó el absceso es una zona infectada, por supuesto. Entonces, hay que dejar un drenaje. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la secreción que salga ya no sea purulenta y sea serosa. O cuando durante la operación el hallazgo es una colección séptica. Los abscesos pancreáticos, por ejemplo, que están en la cavidad retroperitoneal, se tiene que abrir la transcavidad de los epiplones y dejar un drenaje que puede ser mixto para lavar y aspirar. Por su finalidad, el drenaje curativo, ¿no es cierto? Entonces, aplica para evacuar colecciones líquidas o gaseosas ya formadas. Mecanismo de los drenajes, drenaje simple. Evacuación de líquido con diferente fuerza. O sea, generalmente los drenajes actúan por gravedad. O sea, si usted deja un drenaje, por gravedad van a ir saliendo las secreciones que se formen. O a veces se tiene que poner al paciente en una posición que facilite el drenaje. Si, por ejemplo, hemos hecho un lavado en una peritonitis, generalmente los drenajes se dejan en el fondo del saco de Douglas que están entre la vejiga y el recto. Y al paciente, para que evacúe mejor esas secreciones, se lo coloca con la cabecera a 30 grados, 45 grados elevada, en posición de declive. O por capilaridad, usted deja una gasa, una goma cualquiera, un dedo de guante en una cavidad, siempre por capilaridad va a ir saliendo esa secreción. Por simple rebasamiento. Por ejemplo, la sonda Foley, la sonda vesical. Usted deja un catéter, una sonda,
y el líquido, porque hay mayor producción en la vejiga, va a ir saliendo, por eso se llama simple rebasamiento. O la presión de los tejidos adyacentes, se puede dejar un drenaje, pero los apósitos que están encima de la piel se los fija apretándolos con esparadrapo, con tela adhesiva, y eso va a hacer que vaya exprimiendo las colecciones que hay y puedan salir más fácilmente por los drenajes. Eso se llama drenaje combinado con compresión. Deja su drenaje, deja dos apósitos a ambos lados de las heridas que se hacen, de las incisiones que se hacen, y con esparadrapo se los aprieta fuertemente. Entonces ese es un drenaje combinado, porque está el drenaje más la compresión externa. Drenaje por aspiración, eso es más fácil de entender. Usted deja un drenaje tubular y coloca un aspirador hacia afuera para que puedan ir sacando todas las colecciones que se forman. Existen aparatos o bombas que se pueden colocar a los drenajes para que sean aspirativos. Pregunta, entre las bombas aspiradoras tenemos el Hemosuc, el Portovac o el Hemovac. Son operadores de plástico, como ven en la imagen, tienen una especie de, en forma de acordeón, que usted los comprime, los conecta al drenaje, y por la gravedad o la presión negativa que ejerce esta bombita, va a ir aspirando las secreciones que se vayan formando dentro de esa cavidad. Generalmente este tipo de drenaje se lo utiliza en donde hay colecciones pequeñas, donde no hay mucha cantidad de secreción. Por ejemplo, lo utilizan mucho en los cirujanos plásticos cuando hacen una dermolipectomía, cuando hacen succiones de grasas, o hacen decolamientos para colocar prótesis de mama. Entonces son cavidades pequeñas, pero si usted no los aspira, van a ser colecciones grandes y después tienden a infectarse. Peor aún, si donde se realizó la cirugía tienen que ponerle una prótesis, por ejemplo, las prótesis mamarias. Entonces, como son cuerpos extraños y más la colección que haya, pueden infectar. Existen también aspiradores eléctricos portátiles de baja potencia, como es el Steadman. Ustedes ven en esa imagen, es un motorcito que va enchufado como cualquier artefacto eléctrico. Tiene un frasco que tiene agua y la tapa de este frasco tiene dos tubos, uno que va conectado a la máquina aspiradora eléctrica y otro que va a ir al drenaje. Entonces, son máquinas que tienen poca potencia para no producir dolor en el momento de la aspiración. Existen otros aparatos eléctricos más sofisticados, nuevos, que se utilizan más que todo en grandes cavidades, como el tórax o abdomen, el Emerson, el Gomco. Estos aspiradores, como ustedes ven en la imagen, ya no tienen un solo frasco de agua de presión negativa, sino que tiene dos. Por eso les decía que estos aspiradores se utilizan ya para grandes cavidades, como es el tórax y el abdomen. Materiales y tipos de drenaje. Según el material constituido, los drenajes se dividen en drenajes filiformes, drenaje con gasa, drenaje con tiras de gomas blandas, drenajes tubulares o drenajes mixtos. Estos drenajes en gasa se llaman en cigarro, vamos a ver ahora. Los drenajes filiformes, llamados también sedales, son muy fáciles de prepararlo, de armarlo, de hacerlo. Son hilos
que ponen unos 5, 6 o 10 filamentos de hilo para drenar secreciones pequeñas y de superficie. No se utiliza mucho en cavidades porque el efecto para cavidades o para drenaje de grandes cantidades de líquidos no dan resultado. Y se hacen incisiones pequeñas donde usted drenó un absceso, por ejemplo, o sacó un lipoma donde le quedó una cavidad, entonces deja estos drenajes filiformes que pueden ser extraídos por la misma herida o por contraabertura. ¿Qué significa contraabertura? Que haga otro pequeño orificio fuera de la herida que le ha hecho para sacar el drenaje. Estos son los drenajes filiformes de sedal. Vean que son varios hilitos que los han cortado, que sirve para evacuar pequeñas colecciones líquidas. Que si ustedes ven en la primera imagen, uno de los extremos de estos hilos, de estos haces de hilo, salen por la misma herida. Un solo orificio de salida, pero en la otra imagen ven que los dos extremos de estos sedales salen por ambos extremos de la herida. Entonces son diferentes formas de colocarlo. ¿Cómo lo colocamos? Como ven, están utilizando una pinza Kelly, agarra uno de los extremos y lo introducen en el fondo de la herida. Drenaje con gasa. Todo lo que pueda producir aspiración sirve como drenaje. Una gasa introducida en una herida, ¿qué va a hacer? Va a absorber las colecciones, pero también para heridas superficiales. Este material cumple la función de drenar por capilaridad, o sea, va absorbiendo. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de estas gasas? Que usted no lo puede dejar más de 24, máximo 48 horas para que absorban las secreciones serosas o sebemáticas. ¿Por qué? Porque en un principio absorbe y una vez que ya se ha empapado completamente la gasa, esa gasa se va a secar y no va a producir el efecto que nosotros queremos. Y ustedes han debido ver alguna vez una gasa o un algodón que fue embebido con sangre, se vuelve duro, entonces ya no va a aspirar más. Al contrario, va a permitir el ingreso de gérmenes a través de esa gasa que está colocada en la herida. Por eso que las gasas hay que cambiarlas cada 12 o cada 24 horas, porque si no, no cumplen su función después. Los drenajes con tiras de goma cumplen la función de mantener entreabierto el punto por donde ingresa para que los exudados salgan a través de ella. Estas gasas, o mejor dicho, estas gomas, son gomas cualquiera. Por ejemplo, usted puede cortar el dedo de un guante y lo introduce como drenaje. Lo puede colocar un solo drenaje, Penrose, un drenaje, o puede cortar el dedo de guante en dos así en forma de pantalón y lo coloca en las heridas. Si la herida es chica, entonces no necesita partirlo en dos, sino que lo deja la goma una sola, o si no, como ven la imagen 3, que al cortarlo en forma de pantalón, una de las puntas del drenaje va a un lado y el otro por el otro. Pero estas gomas, estos drenajes, se los tiene que fijar con un punto. Ustedes ven en la imagen 2, en el extremo, se ve que el punto que le han hecho en la piel está también amarrando el drenaje, porque si no se introducen dentro de la cavidad, dentro de la herida, y si es en cavidad, peor aún, van a tener que reoperar para buscar el drenaje.
Por eso siempre los drenajes tienen que ser fijados a la piel. Drenajes tubulares, laminares, fabricados de goma, látex o plástico. Generalmente los drenajes no producen ningún tipo de toxicidad. Los tubos de polietileno transparente tienen la ventaja de que si usted los coloca a través del tubo, usted va a ver qué tipo de secreción está drenando, si sigue purulenta, si sigue hemática o ya es cero purulenta o cero hemática, y al finalmente se transforman en drenajes de contenido ceroso. Y una vez que ya cambió de hemático, de purulento a ceroso, es el momento de retirarlo, porque significa que ya no hay más infección o ya no hay más sangrado. Y todas estas características de los drenajes los tienen que evaluar y además anotarlo en la evolución de los pacientes en las historias clínicas. ¿Y quiénes lo hacen eso? Ustedes como internos. Entonces, por eso es que tienen que hacer la evolución viendo las características. Por eso se dice cualificar y cuantificar los drenajes. ¿Qué significa cualificar? Ver la calidad de drenaje, si es hemática, si es purulento. ¿Y cuánto? Hay que cuantificar cuánto sale. Usted no puede retirar un drenaje que están saliendo 200 ml en 24 horas, porque ¿dónde va a ir esa secreción? A cavidad abdominal otra vez. Los drenajes se sacan, se retiran cuando ya ha cumplido su función. ¿Y cuál es la función de drenar secreciones hemáticas o purulentas? Y cuando empiezan a salir pequeñas cantidades. Existen algunos tubos que no se deben utilizar como drenaje porque producen toxicidad, son trombogénicos, producen trombos que pueden comprometer la vida del paciente. Por eso que muchos de los tubos ahora vienen impregnados con uroquinasa para evitar la formación de trombos. Estos drenajes tubulares pueden ser rígidos, pueden ser metálicos, a los que se los conoce con el nombre de trocar. O pueden ser semirrígidos como las sondas. Pregunta. Las sondas de drenaje son las sondas de Malecot, Nelaton o de Petzer. Las sondas rectales, los tubos en T que les decía al comienzo, los drenajes de vía biliar se llama tubo en T o sonda de Kerr. Pregunta, por favor, cuando salga el examen, ¿para qué sirve la sonda en T o tubo de Kerr? Para drenar vía biliar, colédoco. O los tubos de drenaje de tórax que son rígidos. Los drenajes laminares son simples, drenaje de Penrose se llama, que es una goma como las gomas de guante. O drenaje mixto, drenaje de Penrose dentro del drenaje, te agarra el dedo de un guante, le corta ambos extremos y a través de ese dedo le coloca una gasa. Eso se llama drenaje mixto, Penrose con gasa. O los drenajes tubulares, como ustedes pueden ver. Estos drenajes tubulares, como su nombre indica, son rígidos. Se los corta en bisel, así como en pico de flauta, y tienen fenestraciones, o sea, orificios en los extremos para que facilite el drenaje del contenido. Fíjense por eso. O los parten en 2 o en 4, uno de los extremos, por eso alguna vez han debido escuchar decir, hágale una pollerita al drenaje. Entonces quiere decir que el extremo que va a ir dentro de la cavidad lo corta el drenaje en 4 o en 6 hileras, como una pollerita. ¿Por qué? Porque facilita el drenaje 1 y 2, porque si los tubos son así rígidos y están apoyando sobre una estructura vascular o intestinal, si están mucho tiempo apoyándose sobre esas estructuras, hacen decúbito.
que es de cúbito, apoyarse mucho tiempo en una estructura, lo puede perforar. Es como cuando, por ejemplo, ustedes en el patio de su casa ponen un alambre, lo amarran en un árbol, un extremo y el otro extremo en otro, para colgar su ropa. Ese alambre con el tiempo que va a hacer, se va a meter en la corteza de los árboles. Entonces los drenajes que están mucho tiempo apoyándose sobre una superficie, también puede producir el mismo efecto, perforarlo y producir una peritonitis fecal, si es colon. Pregunta, para drenar cavidades naturales como es vesícula, estómago, se utilizan las sondas de Nelaton, Petzer o Malecot. Estas dos últimas, la Petzer y la Malecot, son autofijables, o sea que no necesitan inflar un balón. Tienen en sus extremos unas cabezas más grandes, como ven en las imágenes. La sonda de Nelaton es solamente para evacuar vejiga, por ejemplo, y después se lo retira. En cambio, la sonda de Petzer o la de Malecot se quedan más tiempo. Los drenajes bitubulares, ¿qué significa? Que en un tubo metálico o rígido usted introduce otro drenaje, otra sonda, otro catéter. ¿Para qué sirve esto? Generalmente para irrigar. O sea que por uno de los extremos, por uno de los catéteres que metió un equipo de suero, por ejemplo, que metió por dentro del trocar, usted le va haciendo gotear suero y va a salir por el drenaje. Entonces está haciendo un lavado permanentemente de la cavidad abscedada. Son drenajes bitubulares. El drenaje simple de Penrose es maleable, es más fácil de manejar, es menos riesgoso de que te haga un decúbito. Los tamaños hay de diferentes, hay unos finos, laminares, mediano o ancho, dependiendo de la calidad de drenaje que va a hacer. El drenaje mixto, combinado con dos o más materiales, como ustedes ven, es un tubo que a través de ese tubo se introdujo otro tubo de menor diámetro. Estos drenajes pueden tener dentro una gasa. Entonces, ¿para qué sirve? Para aspirar las secreciones. Pero el riesgo, como ya dijimos, que las gasas se las tiene que cambiar permanentemente. Y estos drenajes tubulares que van a cavidad, es muy difícil cambiarle la gasa porque tendrían que retirar el drenaje, poner otro tubo y volverlo a introducir. Y es muy difícil estar abriendo y cerrando la cavidad abdominal solo por dejar un drenaje. Entonces se hacen los drenajes tubulares, pero con fenestraciones múltiples o en especie de pollerita, como les dije. El drenaje mixto de Penrose con gasa, conocido como drenaje en cigarro. Estos drenajes son ya desechados porque es difícil introducir gasa a través de una pequeña herida o introducir un tubo que se retiró de la cavidad. Peor aún si ese drenaje lo tiene que cambiar cada 24 horas. Las heridas que apenas usted le colocó el tubo y se los retira, se obliteran, se cierran automáticamente después de haber retirado el drenaje. Solamente deja un trayecto los drenajes que permanecen más de 2 semanas. Entonces es más fácil retirar y cambiarlo, por ejemplo, una traqueostomía. El orificio que se hizo para hacer la traqueostomía queda después de mucho tiempo, de, qué sé yo, 2 semanas, 3 semanas, un mes, queda ya el orificio, queda el camino, digamos. Entonces es fácil intercambiar los drenajes o los tubos de traqueostomía. Todos los drenajes
tienen buen efecto, cumplen buen efecto. Por eso hicieron comparaciones para ver los tipos de drenaje o cuál era el mejor de estos drenajes filiformes o tubulares. El Penrose, el drenaje, todos los drenajes cumplen la misma función. Si usted los coloca adecuadamente en el lugar, si usted los coloca correctamente con las fenestraciones o los orificios en la punta donde le hace la famosa pollerita, no existe un drenaje mejor que otro si está bien colocado, pero tiene que ser con el material adecuado, que no produzca mucha irritación, que no produzca trombosis. Por eso que los drenajes tienen que ser bien colocados. Todos los drenajes cumplen la misma función. Para colocar los drenajes se utiliza siempre instrumentos. Vean ustedes con una pinza de diente de ratón están levantando lo que es la piel y el celular subcutáneo, y con una pinza Kelly están introduciendo el drenaje, en este caso es un drenaje de Penrose. Entonces la pinza ayuda a mostrar el sitio del colocado del drenaje. Cuando el drenaje que van a colocar es dentro de la cavidad, lo que uno tiene que hacer es primero tratar de hacer una buena hemostasia, porque si usted no ha hecho una buena hemostasia, el drenaje, ¿qué le va a mostrar? La salida de sangre. Y si usted no cuantifica la cantidad de sangre perdida, usted lo va a dejar salir, el paciente va a morir por un shock hipovolémico. Entonces, los drenajes son para drenar pequeñas colecciones. Para eso, usted tiene que primero revisar la hemostasia. Por eso en los protocolos operatorios dicen incisión de la pared abdominal, piel, tejido celular, ponerosis peritoneal, llegar a cavidad, se hace la apendicectomía, por ejemplo. Se revisa hemostasia, se hace un lavado de la cavidad y se coloca un drenaje. Así termina el protocolo operatorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es una buena revisión de la hemostasia. Lavar la cavidad con soluciones fisiológicas, retirar los detritos que pueden ser tejido necrosado o coágulos y después colocar el drenaje. Fíjense ustedes en esta imagen que para colocar el drenaje están haciendo una incisión aparte de la herida quirúrgica en la piel. ¿Y qué está haciendo el cirujano? Está separando todas las vísceras hacia un lado para que al introducir el drenaje con la pinza no vaya a lesionar. Entonces está dejando un campo libre para colocar el drenaje en el fondo del sacro, saco de Douglas, por ejemplo, o donde sea que hubiera hecho la cirugía. Cuando las heridas, cuando usted ha operado, por ejemplo, una cirugía limpia, puede hacer una nueva incisión por contraabertura, se llama, o sea, que significa que es otra herida fuera de la que ya hicieron, una pequeña incisión para que salga el drenaje. Pero si la herida está infectada o la cirugía que han realizado es una cirugía infectada, no debemos hacer otra incisión por contraabertura, porque significa que estamos exponiendo dos heridas, la quirúrgica y la del drenaje, a que se infecte. Entonces, en las heridas o en la cirugía infectada, el drenaje se lo exterioriza por la misma incisión y no por contraabertura. Cuando es
por contraabertura, usted hace una pequeña incisión, como ustedes ven en la imagen inferior, con el bisturí, introducen una sonda, una pinza Kelly hasta el peritoneo y agarran el drenaje por dentro y lo exteriorizan hacia afuera con una pinza Kelly o con una pinza Kocher. Fijación o anclado externo. Cuando los drenajes son superficiales, no es necesario colocar puntos para fijar el drenaje. Pero si las heridas o las incisiones son más grandes o el drenaje es de cavidad, siempre se tiene que fijar el drenaje con puntos para que no se introduzcan o no se salgan. Drenaje que se sale de la cavidad es un riesgo para el paciente porque significa que esa colección que debería salir a través del drenaje se va a quedar almacenada dentro de la cavidad abdominal y va a ser después un absceso o una peritonitis. Por eso que siempre se lo tiene que fijar con punto. Y quien va a hacer las curaciones la tiene que cambiar todas las gasas menos el drenaje. No tiene que movilizarse hasta que haya cumplido su función. Por eso que hay que tener mucho cuidado. En el hospital, en el inicio del internado, se da una charla sobre esto, sobre el drenaje a los internos que están rotando por cirugía, para que recuerden los cuidados que deben tener. Cuando los drenajes son superficiales, o sea, las cavidades son superficiales, usted puede prender, miren, en la imagen 5, es un gancho, es un broche que lo atraviesa el drenaje y lo apoyan en la piel para que ese drenaje no se salga o no se caiga al orificio de donde está el drenaje, la herida. Pero esto es solamente para heridas superficiales, no para heridas profundas, no para cavidades abdominales, porque se puede mover el ganchito y se introduce también el drenaje o se sale. Cuando son heridas muy pequeñas, usted puede envolver el drenaje con una gasa, como también ustedes pueden verlo ahí, y lo fijan después con esparadrapo. Estas son las formas de fijar los drenajes. Ponen el drenaje, lo fijan con un punto en la imagen 1, ponen gasas a ambos lados de la incisión que hagan, a ambos lados del drenaje, en forma de pantalón o 2 gasas individuales, y encima le ponen gasas o apósitos para que la secreción salga. Ahora, si es la cavidad y las secreciones son abundantes, le ponen a través de ese tubo un aspirador o le ponen un guante para que la colección salga ahí y no te manche toda la ropa de cama que el paciente tiene. Y esto también para ustedes como futuros internos. Los cuidados. En el postoperatorio el paciente deberá adoptar posiciones que faciliten el drenaje, como les decía. Si el drenaje está en fondo de saco de dura, entonces la cabeza del paciente tiene que estar más elevada. Si la cavidad que van a drenar es, por ejemplo, un poco en el derecho después de una cirugía vesicular, los pies hacia arriba, pero todos los drenajes, todas las colecciones, mejor es drenarlo por la parte inferior. ¿Por qué se permite que los drenajes funcionan mejor o las secreciones se absorben mejor en la parte del hemiabdomen inferior? Por la cantidad de drenaje linfático y sanguíneo, o sea, la irrigación mayor de la cavidad abdominal está en la parte inferior, en el hipogastrio. ¿Por qué? Porque ahí están muchos tipos de venas y arterias. Están, por ejemplo, la mesentérica inferior, están las pudendas, están las hipogástricas,
y están las hemorroidales superiores y medias. Entonces, por eso que los drenajes siempre se los coloca en lugares más declives, fondo de saco de Douglas. Tiempo de permanencia. Nunca, chicos, por favor, cuando estén en el internado, nunca retiren un drenaje si no les han sido indicados que lo hagan. Nunca. Y si le dice el residente generalmente retirar ese drenaje, no lo hagan si antes ya no lo han hecho. O sea, si no les han enseñado cómo retirar un drenaje, no lo hagan. Díganle, doctor, yo nunca he retirado un drenaje, enséñeme a hacerlo. Ustedes van a ir internados a aprender muchas cosas y a recordar muchas cosas que estudiaron. Entonces, nunca hagan una cosa que nunca hayan hecho. El drenaje se extraerá cuando ya no tenga más que evacuar. Por eso les decía pequeñas cantidades. O cuando las características hubieran cambiado de hemática acerosa o de purulenta acerosa. Es importante también considerar, les decía, la cantidad. Por eso que en las indicaciones dice que hace el cirujano, dice cualificar y cuantificar. Entonces hay que ver la calidad y cuánto. El drenaje profiláctico, sobre todo si es de superficies, máximo 48 horas. Aún siendo de cavidad, por ejemplo, cuando uno opera una vesícula abierta, convencional, con incisión, a veces el cuadro es una vesícula infectada y sangran, se hace hemostasia, pero a pesar de eso persiste la hemorragia en napa, que se llama, ¿no ve? Que son de capilares. Usted puede retirar el drenaje a las 48 horas si ya no hay un sangrado activo. Si se usa el drenaje como centinela en anastomosis de intestino, en este caso sí se tiene que dejar máximo entre 7 y 10 días. No debemos retirar antes. Las licencias, o sea, las que se suelten los puntos de una anastomosis, están entre 5 y 7 días. Por eso que los drenajes se los tiene que dejar máximo 10 días. Si después de 7, 10 días no hay salida de material de contenido intestinal, significa que la anastomosis nunca más se va a abrir. Cuantificar los drenajes, si es purulento hasta aceroso. ¿Y cómo se lo tiene que retirar? Gradualmente. Cada día se lo va retirando un poquito de drenaje hasta que se lo retira por completo. Pero se tiene que retirar gradualmente. A pesar de que pareciera que es un procedimiento sencillo, los drenajes tienen sus complicaciones que hay que tener en cuenta. Porque pueden infectarse, porque es un cuerpo extraño que está en su cavidad abdominal. Puede haber necrosis interna de la herida por decúbito, por eso que siempre hay que tener cuidado. Los drenajes muy duros, hay que tener cuidado haciendo esa famosa pollerita para que se tornen blandos. Puede haber fístulas residuales por el mismo decúbito, hemorragia en la zona drenada por el decúbito también o por mala hemostasia que se ha hecho. Puede hacer una reacción al cuerpo extraño porque un tubo en un cuerpo extraño puede producir un proceso inflamatorio en principio. Puede haber evisceración o eventuación si la herida es muy grande por donde sale el drenaje. Por eso que hay que tener mucho cuidado al retirar los drenajes. A veces, por ejemplo, una vez se operó una peritonitis y se dejó un drenaje tubular en el fondo del saco. Y cuando el interno fue a retirarlo, por eso le digo, tiene que tener mucho cuidado y tiene que pedir ayuda siempre a su superior para hacerlo. Estaba retirando un drenaje tubular y no desprendía, no salía. Y la paciente gritaba de dolor cada que le traccionaban el drenaje.
y había sido que las fimbrias de la trompa, se introdujo en el drenaje porque no se le hizo esa corte, esa pollerita, se introdujo. Entonces se metió la fimbria al drenaje y no lo podían sacar. Tuvieron que entrar al quirófano, anestesiarla y retirar recién el drenaje. Entonces, aparentemente es sencillo el procedimiento, pero no es tanto como parece. Ahora, ¿qué más puede haber? Cicatrización defectuosa, o sea, queloides. O flebitis, si es que está apoyado sobre una vena. Bien, este tema, como les decía, es muy importante porque es tema de internado. Otra cosa que van a hacer ustedes en el internado es anestesia. Y no solamente en el internado. Ustedes lo van a hacer en su vida privada. Anestesia local. Van a anestesiar las heridas para hacer la sutura. Y aquí también hay que tener mucho cuidado porque a veces al colocar la anestesia le producen dolor en el sitio de la inoculación del anestésico. Pero hay varias formas de colocar la anestesia y hay que saber qué tipo de anestesia también y cuánto en cantidad. A veces hay personas que también son muy lábiles a la inyección de los anestésicos, que a pesar de colocarle pequeñas cantidades de anestésico, pueden sufrir reacciones alérgicas y a eso hay que estar muy atento. ¿Qué es una anestesia? Los anestésicos locales tienen la capacidad de inhibir la conducción del sistema nervioso a nivel de la membrana citoplásmica del axón, que es el lugar de transmisión de los impulsos. ¿Cómo actúa? Inhibiendo la permeabilidad del ion sodio, que tiene mucha importancia. Ustedes en farmacología seguramente lo van a ver o ya lo han visto, pero en forma reversible, o sea que pasado el efecto vuelven a su acción normal. La propagación del impulso nervioso a través del axón es lo que se bloquea. Tenemos que tener en cuenta cuando utilicemos anestésico en cuanto a la latencia, o sea, a la duración y a la potencia. ¿Cómo podemos hacer de que la anestesia permanezca más tiempo utilizando la menor cantidad posible para no producir toxicidad? Los anestésicos, ¿dónde se aplican? Directamente en el lugar donde usted va a hacer el procedimiento. Y los niveles de la anestesia son la absorción, la distribución y la eliminación. Tenemos que tener en cuenta, a pesar de ser poca la cantidad de anestésico que utilicemos. En cuanto a la absorción, ¿qué significa? El ingreso del anestésico al torrente sanguíneo, y está determinado por 4 factores. Primero, por el sitio de la inyección. Cuanto más irrigación tenga la zona, más absorción de los anestésicos. Y esto juega un papel importante, el número de inyecciones, cuántas pinchazos hemos hecho, la cantidad de tejido adiposo que tenga esa zona o ese paciente, porque mientras más grasa haya, menos absorción. No se olviden ustedes, chicos, que el tejido adiposo tiene muy poca irrigación, igual que los cartílagos tienen muy poca irrigación. La mucosa, tejido muy vascularizado. Mientras más vascularizado es el sitio o la zona, más absorción del anestésico hay. También podemos utilizar spray, que también puede producir amplia zona de absorción.
pero utilizamos mayor cantidad porque es local, es en spray. En cuanto a la dosis, va a estar determinado por el pic plasmático que adquieran o que lleguen a alcanzar esto. Otro es el uso de vasoconstrictores asociados. En cuanto a los usos de los vasoconstrictores, generalmente se usa epinefrina o adrenalina. ¿Qué produce eso? Vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces esa vasodilatación permite mayor absorción utilizando menor cantidad de anestésico. Y con esto se prolonga el tiempo de duración del anestésico. Pero la principal razón es la disminución de la tasa de absorción. Características intrínsecas de la droga. Es importante utilizar el anestésico adecuado para ese tipo de procedimiento. La tasa de absorción está determinada por las propiedades químicas características de cada anestésico. En cuanto a la distribución, desde el sitio de la inyección se distribuye a todo el organismo. Usted hace un abón anestésico y se va a distribuir a toda la zona. Por eso dice a todo el organismo dependiendo la cantidad de anestésico que utilice. Y la eliminación es por la metabolización y la excreción. Si son anestésicos generales, la parte renal tiene que estar bien. La parte renal tiene que ser estudiada a través de laboratorios solicitando urea y creatinina. Pero para eso tiene que recordar cuántos son los valores normales. Si usted le pide un laboratorio y no sabe los valores normales, mejor no le pida. Si usted no sabe interpretar una radiografía, mejor no la pida. Quien busca lo que no sabe, encuentra lo que no debe. Entonces, para pedir algo, tiene que saber por qué lo pide. La excreción de los medicamentos, incluidos los anestésicos, es por vía renal. Por eso que es importante que pidamos y conozcamos la función renal. El 60% de los metabolitos se los excreta como ácido para-aminobenzoico. ¿Y dónde está? En la orina. Y también el aminoetanol. ¿Cuáles son los medicamentos anestésicos más utilizados? La procaína, el nombre genérico es la novocaína. Es el ácido para-aminobenzoil dietilaminoetanol. Eso lo han aprendido, lo van a aprender en farmacología. Pero para nosotros no nos interesa ese nombre tan largo. Lo que sí nos interesa, cuánto de acción tiene, cuáles son los efectos secundarios. Es 4 veces menos tóxica que la cocaína, porque su acción es rápida, es destruida rápidamente, es de poca duración. Dosis máxima de la procaína es de 10 miligramos kilo peso para una solución con adrenalina. Y sin adrenalina, 7 miligramos kilo peso. Eso es lo que usted tiene que administrar. Preguntas. Las concentraciones generalmente recomendadas son para anestesia local infiltrativa 0,5%. Para anestesia troncular o de plexo, que utilizan mucho los traumatólogos para hacer reducciones de fractura, 1 a 2%. Para anestesia peridural, 1,5 a 2%. Para raquidia, que utilizan los ginecólogos en cesárea, por ejemplo, 5%. Y para anestesia regional intravenosa, 0,5%. La tetracaína, la prontocaína, es el P-butil-aminobenzoil dietilaminoetanol. Para eso trabalengua no me interesa mucho. ¿Qué es la tetracaína? Es un éster
La potencia y toxicidad son más elevadas. Y la dosis, fíjense que también es menos, 1.4 miligramos kilo peso a una concentración de 0,15%. La dosis media es 10 miligramos para anestesia raquídea y la dosis más 20. La que más utilizamos y la que más conocemos, la lidocaína o la silocaína, es de baja toxicidad, corto tiempo de vida, no produce inflamación de los tejidos, utilizado a dosis bajas. Pero también esta anestesia que la utilizamos para hacer suturas de heridas pequeñas, muy utilizada en la arritmia cardíaca. Previene la fibrilación y todo paciente con fibrilación puede desprender trombos y mandarlo a distancia, convirtiéndolos en émbolos. La dosis única que utiliza uno en arritmia cardíaca son de 10 a 100 miligramos o al goteo continuo de 2 a 3 miligramos por minuto. Pasada esa cantidad, esa dosis, se convierte en tóxica. ¿Cuáles son las recomendaciones para las dosis? Para anestesia local 0,5%, troncular o de preso 1 a 2%, para peridural 1,5 a 2, raquídea igual 5 y anestesia regional intravenosa 0,5. Aquí viene la pregunta. La dosis máxima de 10 miligramos kilo peso en soluciones con adrenalina 1 en 200.000 y de 7 miligramos kilo peso sin adrenalina. Bupivacaína o marcaína, esto lo utiliza mucho para hacer cirugías en el abdomen inferior, o sea, de elección cuando se desea una anestesia de larga duración. La anestesia peridural puede durar hasta 2 a 6 horas y para bloqueo de los plexos braquial hasta 8 horas. Y si quiere hacer bloqueos tronculares hasta 12 horas. Lo utiliza mucho la bupivacaína o la marcaína cuando se hace anestesia peridural continua. Cuando se hace eso, cuando son cirugías muy largas, utilizan los traumatólogos, utilizan los neurocirujanos y lo utilizan también los cirujanos plásticos. Cuando tienen que hacer dermolipectomía, más abdominoplastía, más, entonces cuando lo meten a una mujer a un torno y la sacan figura. Las concentraciones usadas de marcaína son para anestesia local 0,25, anestesia troncular 0,5, anestesia peridural 0,5 a 0,75. Ustedes ven que las dosis son muy pequeñas porque por la toxicidad. Y la dosis máxima de orientación no debe exceder de 2 miligramos kilo peso. La etidocaína, con nombre comercial de Duranés, es fugaz, es un tiempo corto, rapidez de penetración en las fibras nerviosas, buena analgesia. Incluso, a diferencia de los otros anestésicos, produce relajación muscular. Porque la única anestesia que produce relajación muscular verdadera y buena es la anestesia general. Pero de todas las anestesias tronculares, la etidocaína o el Duranés te produce una buena relajación muscular que permite realizar una buena cirugía. ¿Cuál es el riesgo? No se debe utilizar en embarazadas. No se debe utilizar en cesárea. ¿Por qué? Porque produce depresión respiratoria en el recién nacido. Atraviesa la barrera placentaria, entonces contraindicado en procedimientos ginecológicos de pacientes embarazadas. La dosis, anestesia infiltrativa 0,25,
troncular o de plexo 0,5, peridural 1 y la regional intravenosa hasta 0,5. Tenemos que tener en cuenta los signos que nos pueden marcar la intoxicación, cuándo suspender, por qué suspender, cuáles son los datos. Los síntomas van desde una leve malestar hasta convulsiones y muerte. Por eso que la dosificación no tiene que pasar de esa que hemos indicado. Cuando se administra un anestésico local, se observa atentamente al enfermo. Por eso que usted, si va a hacer una anestesia local para suturar una herida, converse con su paciente siempre. Pregúntele si le está doliendo, si siente algo, qué molestia tiene. Eso va a permitir que usted esté en contacto con su paciente. Y no vaya a ser que usted esté anestesiando a un paciente que ya está dormido o está haciendo un paro respiratorio. Entonces nunca pierde contacto con su paciente. Mira lo que decía este autor en Grezón. La inyección endovenosa lenta de 20 ml de lidocaína al 1% de pacientes sanos puede producir somnolencia, sensación de frío, opresión torácica, disturbio auditivo, cefalea, presión frontal, insensibilidad en los labios y la lengua y disartria. Por eso, todo esto le va a manifestar su paciente si usted permanece en contacto verbal con él. Nunca pierda a su paciente. Siempre esté en contacto con él, porque él le va a ir manifestando todas estas cosas que se van a presentar. En ese caso, ¿qué va a hacer? Retire el anestésico, hidrate al paciente para que el paciente, por medio de la diuresis, elimine el anestésico. Es frecuente que los pacientes refieran sensación de calor, hormigueo en los labios y en la lengua, temblores o, en mayor proporción, agitación psicomotriz. Entonces, ¿qué hacer? Suspender la administración anestésica. Si no, pueden producir convulsiones, contracciones tónico-clónicas en la cara, incluso paro cardiocirculatorio. Cuando la absorción es maciza e introducida inadvertidamente en un vaso sanguíneo, la reacción puede ser inmediata y fulminante. Por eso es que cuando usted va a inyectar un anestésico, siempre inyecte la aguja, ponga la aguja, introduzca o pinche y aspire. Si está en un vaso sanguíneo, si sale sangre a través de la aspiración de su jeringa, no coloque en ese lugar la anestesia, porque puede producirle esto. Reacciones a los vasoconstrictores. Agregar adrenalina a los anestésicos locales es para producir vasoconstricción local, para retardar la absorción del medicamento y el efecto anestésico sea mayor tiempo. Y además reduce la posibilidad de intoxicación. ¿Por qué? Porque una vasoconstricción no permite la absorción. Pero la adrenalina también produce efectos colaterales como el aumento de la presión. Puede haber taquicardia, palidez, sudoración, angustia, malestar, y el paciente hasta se levantan de la camilla y dice, no quiero, no me siento bien, no quiero hacerme más. Está contraindicado en portadores de hipertensión arterial por eso, porque aumenta la presión, en hipertiroidismo, en colagenopatías graves, artritis reumatoidea, por ejemplo, o cardiopatía de colágeno. Neuropatía, artritis reumatoidea deformante, arteriosclerosis avanzados en personas mayores, alteraciones de la circulación encefálica, o sea, pacientes que han tenido antecedentes de ACV isquémico o hemorrágico, y en los pacientes con feocromocitoma. No se debe colocar anestésico con adrenalina. ¿Dónde? En la raíz de los dedos. Por ejemplo, para sacar un uñero, no coloque anestesia con adrenalina. La vasoconstricción le va a producir isquemia de ese dedo.
En la circunferencia de los penes, cuando hacen circuncisión, no con adrenalina, sino se le va a caer por pedazos. Colgajos cutáneos en los cirujanos plásticos que hacen colgajos, injertos, no se debe colocar adrenalina. En las extremidades arteríticas, que les decía, artritis reumatoidea deformante, por ejemplo. En estos casos podría originar necrosis e isquemia. Por ejemplo, cuando se va a hacer una colpoperineoplastía, en los pacientes que se hacen episiotomía. ¿Qué es una episiotomía? Es cuando se corta el periné en el momento del parto, por hablando del parto. Entonces, para que amplíe la cavidad del parto, hacen incisiones en las vulvas para que la cabeza del feto salga. Ahí no se debe colocar anestesia con adrenalina porque le produce necrosis. Técnica de anestesia. Aquí viene lo que tenemos que aprender a hacer. Los anestésicos pueden inyectarse en el área de la futura incisión, o sea, donde va a ser la incisión, donde va a ser el corte, hace la infiltración anestésica. Puede ser, en el sitio puede ser lejos a través de los plexos. Eso se llama anestesia troncular o a distancia. Tenemos que tener en cuenta cuando vamos a operar a un paciente la preanestesia, o sea, la visita del anestesiólogo para prepararla al paciente. Preguntarle si ella antes fue operada o esa persona fue operada, si tuvo alguna reacción en su cirugía anterior, para ver qué tipo de medicamento utilizaron y qué tipo de medicamento va a utilizar para que no suceda lo mismo. Conocer los anestésicos locales, tener siempre los instrumentos para la anestesia, si va a ser local, si va a ser troncular, y conocer las reglas generales de la anestesia infiltrativa, cómo colocar, dónde no colocar, qué sustancias se tiene que aumentar al anestésico. La preanestesia, la finalidad de la medicación preanestésica son las siguientes. ¿Por qué se le da? ¿Por qué es importante la visita preanestésica? Producir en el paciente una sedación de tranquilidad, una sensación de tranquilidad durante la administración de la anestesia, así como durante la operación. Por eso que los anestesiólogos van noche antes y le dan un ansiolítico, un tranquilizante o un inductor de sueño para que el paciente duerma tranquilo y no esté pensando en su cirugía. Calmar el dolor. Entonces habría que darle un analgésico si está con dolor para que sea más tolerable el transporte, por ejemplo. Si usted tiene un paciente con una fractura de fémur, si esa fractura no está inmovilizada con una férula, con una tracción, al cambiarlo de camilla, al llevarlo en otra camilla al quirófano, los movimientos le producen dolor. Entonces, para eso está la visita preanestésica, para que el anestesiólogo le indique un analgésico. Inhibir ciertos reflejos. Pacientes ansiosos que producen mucha salivación, ¿no? Entonces, hay que darle algún medicamento que disminuya la secreción por la ansiedad. Disminuir las reacciones tóxicas causadas por el anestésico. Entonces, habrá que dar algún medicamento analgésico, antialérgico, para prepararlo al paciente adecuadamente. En intervenciones menores, la premedicación no es necesaria. Si usted va a ir a sacar un lipoma, pues no le va a hacer un ansiolítico, ¿no? Entonces, son anestésicos o son medicamentos que se utilizan en anestesia o en cirugía mayor. Y generalmente utilicemos anestésicos, o mejor dicho, jeringas o agujas finas, delgadas, para hacer la preanestesia. Si va a hacer una anestesia, por ejemplo, en la raíz del dedo, para sacarle una uña, utilice primero anestesia, o mejor dicho, jeringa de insulina finita. Y ya cuando esté anestesiado, introduzca una aguja de mayor calibre para poner mayor cantidad de anestesia.
Los derivados de la belladona, o sea, la atropina, la escopolamina, son usados para inhibir los reflejos vagales, para que no tengan mucha salivación. Pero también puede producir un efecto adverso, que es la secreción, la sequedad excesiva de la boca. Y los pacientes después de la anestesia están humedeciendo permanentemente la boca con alguna solución. La premedicación o la medicación preanestésica para adultos, la noche anterior a la operación se debe administrar 100 miligramos de pentobarbital por vía oral, o una hora antes de la anestesia se debe administrar 50 a 100 miligramos por vía intramuscular o por vía oral, pero como va a ser sometido a una anestesia general, mejor es darle intramuscular y nada por vía oral. Se puede administrar en caso de mucho dolor morfina por vía intramuscular, pero ¿cuál es el riesgo de utilizar opioides? Tiene que estar al lado del paciente, porque los opioides, los derivados opiáceos, producen depresión del centro respiratorio y el paciente puede producir paro respiratorio. Cuanto a la cantidad de morfina que se tiene que administrar, de 20 a 40 años, 1 ml para mujeres y 1.5 para hombres. De 40 a 50 años, 1 ml. De 55 a 70, 0,5 y por encima 70, 0,25. Por este gran riesgo de la depresión respiratoria. No se olviden, chicos, que en la vida existen dos extremos, los niños y los ancianos. Y los extremos de la vida son más lábiles. Existen cambios fisiológicos en la vida de una persona. En los niños, por ejemplo, la cabeza es más grande que el cuerpo. En los adultos, la columna empieza a encorvarse, los espacios intervertebrales. Los cambios anatómicos y fisiológicos hay que tomarlos en cuenta también en la anestésica. La técnica de anestesia local. Utilizamos las pápulas y los nódulos. Al hacer la primera punción, la punta de la aguja puede ser detenida en la dermis, o sea, en la piel, porque las terminaciones nerviosas donde están en la piel, donde más sensación de dolor uno siente, o en la subdermis, por debajo. Y hablamos de pápula cuando la inyección se la realiza en la dermis. Y se habla de nódulo cuando la inyección se hace en la subdermis. La pápula o roncha o abón siempre es dolorosa porque está en la subdermis y está en la dermis porque ahí llegan los nervios, ahí terminan en la piel. El nódulo subdérmico es más fácil de realizar y es menos doloroso porque ya estamos debajo de la piel. Dicha infiltración puede realizarse de dos maneras. Inyectando el anestésico, usted pincha, va colocando el anestesio a medida que va empujando la aguja. O a veces introduce la aguja hasta el final y a medida que va retirando la aguja, va colocando el anestesio. ¿Cuál es mejor? La primera, que a medida que avance la aguja, va colocando el anestésico, es menos dolorosa. Es más dolorosa introducir toda la aguja y después colocarte porque ya le dolió. Entonces mejor a medida que usted avanza, empuja la aguja, va colocando el anestésico. Está, fíjense, en la imagen han pinchado y a medida que va avanzando la aguja, van colocando el anestésico. En cambio, la pápula es a la inversa. Introdujo toda la aguja y cuando la va retirando, recién va colocando el anestésico. Eso es más doloroso. Existen varias formas. Uno puede formar figuras para al colocar la anestesia.
Puede ser en abanico, como ustedes ven, 3 pinchazos. En realidad no son 3 pinchazos, ni 3 agujas. Usted introduce la primera recta, infiltra, retira la aguja sin sacarla de la piel hasta cerca de la superficie y la dirige hacia el otro lado, infiltra, la vuelve a retirar la aguja y lo dirige hacia el otro lado. Con un solo pinchazo hace usted ese tridente. O puede hacerlo en cuatro formas, como usted ve en la imagen. Entonces, no necesita retirar la aguja y hacer 4, 5, 6 pinchazos. Con un solo pinchazo solo retira y lo dirige hacia diferentes partes. Usted puede formar figuras para sacar un nódulo, por ejemplo, un lunar o alguna cosa. En rombo o hexagonal, utilizando 1 o 2 pinchazos solamente. La infiltración subcutánea del enfermo debe sentir solamente el primer pinchazo, la primera punción, y los demás ya no perfora piel, solamente retira hasta el tejido celular subcutáneo y las dirige hacia los lugares que usted quiera. Y a medida que usted vaya avanzando, coloque el anestésico para que el siguiente pinchazo, si toca hacerlo, no sienta el paciente. La anestesia subcutánea puede tener diferentes formas, como les decía, lineal, en abanico, radiada o excéntrica, perifocal simple o perifocal concéntrica. Aquí están las diferentes imágenes que usted va a dibujar con la aguja. Si la incisión que va a hacer o que va a anestesiar es larga, puede utilizar 2 hasta 2 pinchazos, dependiendo de la longitud de la herida que tenga que hacer, o de la incisión o de la sutura que tenga que hacer. Pueden ser diferentes pinchazos que tenga que hacer, pero donde terminó el anterior pinchazo ya tiene que estar anestesiado. Diferentes figuras, pero lo importante es que cuando usted introduzca la aguja, a medida que avanza, vaya colocando el anestésico. En planos profundos hay muchas formas, también lineal, en abanico, cónica o perifocal, que son esas. Pero fíjense dónde empieza, lineal. Y después va formando el abanico que usted quiera, pero sin retirar la aguja de la piel. Diferentes formas, infiltrado profunda perifocal, la cónica con un solo pinchazo. Aquí lo que más cuidado hay que tener, la anestesia infiltrativa troncular. Aquí nos quedaremos para que les dé tiempo de que vayan a prepararse para el examen del día lunes. Chicos, no tengan miedo al examen, no es difícil aprender a lavarse las manos, a colocarse los guantes, a secarse adecuadamente sin contaminarse. No es nada difícil. Donde quizás un poquito les va a costar es colocarse los guantes, pero entonces practiquen cómo colocarse los guantes. Se le va a decir, colóquese los guantes montados, colóquese los guantes uno por uno, o le dirá a alguien, cálcele los guantes, que es parte de su examen. ¿Cómo se coloca el mandil? ¿Quién le amarra el mandil? Pidan siempre, circulante, por favor. Si ustedes no hablan, se van a quedar toda la hora, nadie se los va a amarrar si ustedes no piden. Aprendan a hacer los nudos. Deslizante, antideslizante, el nudo de zapatero. En el doblado o en todo el mundo ruega que no le toque campo porque es donde más problema tienen la colocación de campo. Entonces traten de, en su casa, doblen una sábana y coloquen los campos. Después la sutura es fácil, son apenas 4 o 5 puntos. El simple, el festonado, peletero y luego
Donati, que son lo mismo, nada más que el uno no traspasa, no son perforantes totales los dos. Entonces, por favor, chicos, estudien. Les deseo no suerte porque no estudien, mucho éxito en su examen. Que tengan un fin de semana lindo. Abríguense siempre, que a pesar del sol sigue haciendo frío. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. No, doctor.